Amigos, buenas noches. Soy Alfonso Rodríguez y a nombre de Tulio Vázquez le doy la bienvenida a su programa Buen Ciudadano. Esta noche trataremos el tema de la calidad de la educación a partir de los padres de familia. ¿Cómo van a participar los padres de familia en mejorar este tema? Y para eso contaremos con la presencia de Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. Comenzamos. Amigos, el tema que trataremos el día de hoy es el tema de la educación. Y lo abordaremos desde el punto de vista de la calidad. Gobiernos han pasado y se han enfocado únicamente en el tema de la cobertura, que por cierto es un tema que ya ha ido avanzando y que hoy casi tenemos el 100% de cobertura. El que tenemos pendiente y no hemos podido atender es el tema de la calidad. Hay estudios de la OCDE que demuestran que si los padres de familia participan continuamente en el proceso educativo de sus hijos, estos tienen resultados positivos. Y esto tiene mucho sentido, ya que la familia es nuestra primera escuela. Ahí es donde nuestros padres nos fomentan valores y donde nos fortalecen las habilidades. Estos valores y habilidades nos van a preparar para ser las personas que podamos triunfar en un futuro. Esta es la responsabilidad de las familias. Y esa es la importancia de su participación constante y continua durante todo el proceso educativo. Los padres de familia no sabemos cómo atender este tema. Necesitamos de incentivos y de herramientas de parte de los gobiernos y de las instituciones educativas que nos enseñen y que nos fomenten a participar en la educación y en el proceso educativo de nuestros hijos. Creo que como padres de familia estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, pero falta más. Falta que nos ocupemos, señores y señoras. Debemos de ocuparnos de tratar el problema de la calidad de la educación de nuestros hijos y debemos de participar más activamente para atender este tema. Ahora los dejo con un testimonial de la Unión Nacional de Padres de Familia. Vamos a verlo. Soy Luz María Guzmán, presidenta del Comité de la Unión Nacional de Padres de Familia en Ciudad Nezahualcóyotl. Quiero compartirles algunos de los logros que hemos tenido. Hemos realizado una marcha por la vida y la paz en la familia con una convocatoria de más de 10,000 personas en conjunto con la jerarquía eclesiástica. Hemos logrado también institucionalizar un congreso sobre familia en conjunto también con otras instituciones como son BIFAC, Red Familia, el CAM, IRMA, Pastoral Familiar y otras instituciones de apostolado. Hemos logrado en vinculación con ellas algunos trabajos dirigidos todos a la familia. Hemos participado también en la realización de talleres de liderazgo directamente con 500 líderes, los cuales han impactado a su vez a más de 10,000 personas. Hemos brindado formación y atención a padres de familia en diferentes comunidades como son parroquia, escuela, en bibliotecas, etcétera. Yo creo que han sido uno de los logros más importantes que hemos tenido, el poder brindar esta formación y herramientas a los padres de familia para que ellos a su vez puedan colaborar en la mejora de su familia. La experiencia más exitosa que nosotros podemos decir que a raíz de todos estos trabajos que hemos realizado, varios padres de familia se han acercado con nosotros a darnos las gracias por haber encontrado la forma de poder relacionarse mejor con sus hijos, con sus padres o con sus hermanos. Concretamente vienen personas a decirnos gracias porque estaba a punto de divorciarme y ya no lo he hecho. Gracias porque no le hablaba a mi mamá y ahora lo hago. Gracias porque no le hablaba a mis hijos con algún hijo con el que estaba enojado y ahora lo hago. Yo creo que esta es la experiencia más exitosa, encontrar que las cosas que nosotros hacemos pueden llegar directamente al corazón de las personas y no solo al corazón, sino a darles herramientas concretas con las cuales ellos pueden mejorar su relación con la familia. Pues estas han sido algunos de los logros que nosotros hemos tenido en la participación social. Yo pienso que un 80 a los padres y un 20 a la escuela, porque es muy importante los padres, la participación, que se involucren en la educación, porque sin eso la escuela no puede funcionar sola.
Es básica la de los padres, un 60%, y el 40% en los maestros o en la escuela. Porque para que tengas un buen educando, debes tener desde el núcleo familiar un orden, una familia integrada y una comunicación de padres a hijos. Deben de tener estar involucrados los padres en un porcentaje, porque es cuando se valora en realidad, porque muchas veces, como es gratis, ay, pues allá, ¿no? A ver cómo le hacen. No, uno tiene que estar siempre involucrado, a ver qué es lo que necesita la institución, sobre todo si es pública. Yo pienso que será un 30, vamos a suponer, un 30% a los padres y el 70% a las instituciones. Como educación, yo creo que le corresponde el 100% en cuanto a los valores básicos, en cuanto a los valores morales y humanos. A las instituciones le corresponde el adiestramiento técnico para la vida. Yo diría que estamos hablando fácilmente de un 85% a los padres. Ay, pues yo creo que inicialmente las bases las deben de dar los papás definitivamente, y estamos hablando a lo mejor de un 60% y un 40% a las instituciones. Si los hijos no llevan unos buenos fundamentos, valores, ¿con qué pueden llegar a la escuela? La educación de los hijos tiene que ver un 80% con la casa, con el hogar. Porque lo más importante no son conocimientos intelectuales en materias diversas como matemáticas, español, ciencias naturales, sino en principios de vida, honestidad, respeto a los adultos mayores, el compartir lo que la vida nos va dando. Todo este tipo de principios no los aprendes en la escuela, los aprendes en la casa, se reflejan en la escuela, y cuando los niños crecen con este tipo de principios, aun cuando no hicieron una carrera universitaria, sean personas de bien en cualquier campo que ellos incursionaran, ¿no? Esta noche contamos con una invitada de lujo. Consuelo, muy buenas noches y bienvenida a tu programa Buen Ciudadano. Hola Alfonso, es un honor el poder estar con ustedes y compartir todas estas inquietudes sobre la educación y la familia. Muy bien. Bueno, pues la pregunta de cajón que no me perdonaría Tulio si no la hago es, para ti, ¿qué es ser un buen ciudadano? Pues bueno, es una pregunta verdaderamente importante y creo que nos tiene que hacer reflexionar. Yo considero que ser un buen ciudadano, ser una buena ciudadana, es amar a México y es ser corresponsable de la construcción del México que todos queremos y que todos soñamos. Es importante el darnos cuenta que no es suficiente con esperar y exigir que el gobierno haga las cosas, sino que nosotros en el campo que nos corresponda trabajar, a ti como profesional, a los padres de familia como padres de familia, a los estudiantes como estudiantes, haciendo lo que nos corresponde. Los padres de familia, que bueno, es en lo que nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos, pues tenemos que formar hijos con los valores necesarios para que puedan fundar buenas familias, para que puedan convivir también en la comunidad y en el ambiente que le corresponda. Y pues de esta manera el México que hoy vivimos sería mucho mejor, creando buenos ciudadanos con ética, con civismo y con valores. Coincido totalmente contigo, Consuelo. Y bueno, la pregunta obligada es, habemos muchos padres de familia, yo creo que es muy importante. Lo que es que los padres de familia quizás no estamos organizados. Y la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo nace la Unión Nacional de Padres de Familia? Bueno, la Unión Nacional de Padres de Familia nació en 1917, estamos muy cerca del centenario. Es la organización más antigua, no más vieja, porque estamos en constante renovación, que representa a los padres de familia. Y se creó precisamente para que organizadamente defendieran sus derechos, pero también asumieran sus obligaciones. Y ese es nuestro lema, precisamente, por mi deber y por mi derecho. El deber de educar a mis hijos y el derecho de elegir el tipo de educación que me parece mejor para ellos. Hoy estamos ante una coyuntura en la que se hizo una reforma educativa, como lo platiqué yo en la introducción, y también hice una pregunta que me gustaría hacerte a ti. La pregunta es, ¿cuál es la escuela ideal?
Es una pregunta muy importante que yo creo que todos los papás nos hemos hecho en algún momento. Por supuesto que tú te la estarás haciendo en este momento en que tus hijos son pequeños y que yo también tuve que hacerla cuando mis hijos eran muy pequeños. Y esto va muy ligado también a todo lo que está sucediendo, porque se habla de calidad de educación, se habla de reforma educativa, se habla de un modelo educativo que todavía desafortunadamente no tenemos en México, pero yo considero que la mejor escuela es aquella, no que enseñe el mejor inglés o las mejores matemáticas solamente, porque el niño, el estudiante, tiene ante todo que prepararse para ser feliz y para poder actuar bien, ser buen ciudadano. Entonces, por supuesto que es muy bueno que tengan el mejor nivel de matemáticas, pero para que las matemáticas ayuden al servicio de los demás, que tengan un muy buen grado también, por ejemplo, de español, pero para elevar la cultura, para poder participar, para poder hacer un mejor nivel en todos los aspectos y sobre todo para que ellos sean más felices, tengan más oportunidades. Entonces, al buscar la mejor escuela, tenemos que ver todos aquellos elementos que consideremos que preparan a nuestros hijos para enfrentar el futuro, no nada más en lo técnico, sino también en lo humano, que sean mejores personas, que sean felices en lo que están haciendo y que les permita también encontrar su propia vocación. Y por supuesto que una buena escuela, tiene que ser aquella en que se tomen en cuenta a los padres de familia, en la que los padres de familia participan y en la que a los padres de familia se les hace también ver que son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por supuesto los maestros, que son nuestros mejores aliados, dan las herramientas para que la escuela también sea escuela de los papás y también los papás puedan tener dentro de las mismas aulas, pues, escuela para padres, talleres de participación social, Consuelo, etcétera. Vamos a un corte y cuando regresemos, amigos, vamos a seguir platicando de la participación de los padres de familia en la educación. En todo lo que nos piden, en todo lo que se pueden las tareas, en todas las juntas, reuniones y todo lo que se requiere en la escuela. Fomentar y reforzarlas en casa. Desde preescolar estuve ahí como machetito y la verdad la solté hasta que terminaron la secundaria. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegué yo. Ajá. Siempre las escuchaba y trataba de opinar, pero ya como que me iba quedando atrás. Exactamente porque mi preparación pues no era la suficiente. Primero, la organización, la comunicación, la buena relación, las no malas palabras en el núcleo, en el seno familiar y posteriormente, bueno, la vigilancia de las tareas, de ir a la escuela. Cuando la situación se la dejamos todo a los maestros o a la escuela, pues definitivamente tenemos lo que actualmente sucede. Cuidando el día con día, viviendo, porque se educa viviendo con el ejemplo, compartiendo con ellos momentos difíciles, momentos amables. Creo que la convivencia y la cercanía con los hijos es la mejor forma de educación. Definitivamente es vital, o sea, si los papás no se involucran, si no están al pie del cañón con los hijos, definitivamente ellos no aprenden, o sea, es muy difícil que ellos absorban toda esa información como debiera de ser. Busco pasar tiempo todos los días con ellos, tiempo significativo para ellos. Si tiene que ver con jugar con ellos fútbol, a las luchitas, a hacer la tarea con ellos, ir al cine o platicar simplemente. Nosotros tenemos en casa una tradición familiar que se llama Tarde de Varones, entonces tomo con ellos una tarde a la semana para ir a platicar de cosas de ellos, ¿no? De niños, de hombres, ¿no? Entonces creo que eso les ha ayudado muchísimo, son niños muy seguros, van muy bien en la escuela, no porque sean superiores a los demás, creo que el hecho de estar cerca de ellos como padres les da una ventaja. Ya estamos de regreso, amigos, y como pudimos ver en los sondeos,
pues es muy variado la opinión y las acciones de los padres de familia conforme a lo que ellos consideran deben hacer. También es muy variado los porcentajes que vimos que consideran la responsabilidad que tienen las instituciones educativas y la responsabilidad que debemos de tener los padres de familia. Consuelo, estábamos platicando de la importancia que tiene los padres de familia de educación y nos contabas de cuál es la escuela ideal. Desde que yo me acuerdo y de que éramos chiquitos, nos decían que la escuela ideal es la que está más cerca de tu casa. Y por lo que yo oí que nos estabas platicando, me parece que la escuela ideal es muy complicado y es muy difícil. Me parece que cada niño debe de encontrar el espacio educativo que es mejor para él, o los padres de familia, es lo que quiero decir. Sí, por supuesto, cada persona es única e irrepetible, y lo que puede funcionar para algún niño, para otros niños no. Mira, en mi caso, que tengo 7 hijos, por ejemplo, tengo hijos que les encanta el deporte y les gusta una escuela grande con muchísimos alumnos y con cierta disciplina, y otros que necesitaban un espacio más pequeño, un espacio donde hubiera más cultura. Entonces tenemos que los padres de familia darnos cuenta que antes que buscar la comodidad propia, tenemos que encontrar aquello que pueda dar respuesta a las necesidades de cada uno de los hijos. Exactamente, exactamente. Ahora, pues, entramos a una pregunta que pues es casi el tema de este programa, y es ¿cómo hoy participan en México los padres de familia? O sea, ¿sí participamos los padres de familia en la educación de nuestros hijos? ¿No participamos? Y si sí participamos, ¿cómo participan? Mira, Alfonso, esta pregunta es muy interesante porque es parte precisamente de la historia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Tristemente, en México, y por eso surgió precisamente la unión, no había un reconocimiento de los padres de familia como parte del sistema educativo. Entonces, esto es verdaderamente grave. La OCDE señala que en aquellos países en que hay una participación amplia de los padres de familia en la escuela, hay muchos mejores resultados y están en un nivel más alto. En México no sucedía, nos quitaron a partir del 17 ese derecho a los padres de familia, y el Estado se adjudicó la rectoría de la educación, y así se decía. Entonces, obviamente, al paso del tiempo, empieza a haber una confusión. Hace un momento tú lo decías con mucho tino, nos enseñaron a todo en la vida, a ser buenos profesionistas, a ser mujeres hacendosas, pero no nos enseñaron a ser papás. Entonces, los padres de familia poco a poco fueron delegando su tarea educativa y esa responsabilidad que tenemos de ser los primeros educadores y que es por derecho natural, se le fue delegando a la escuela. Hubo una confusión de lo que es instrucción con lo que es educación, y ahorita estamos viviendo los resultados de todos estos errores. Padres poco comprometidos, papás que consideran que la educación consiste nada más en llevar a los niños a la escuela y que cumplan con los días que tienen que asistir y que cumplan con las tareas. Hoy tenemos pues una problemática muy grande porque además se retiró el civismo y la ética de las escuelas, pero también tenemos grandes oportunidades, y yo creo que lo interesante aquí es ver lo positivo. Claro. Hay una reforma educativa en que la Unión estuvo trabajando y aportando mucho y pidiendo a los legisladores que se integrara a los padres de familia como dentro del sistema educativo, y
lo logramos. Hoy los padres de familia son parte del sistema educativo en México, lo cual nos da derechos, pero sí también nos da muchísimas responsabilidades. Y hoy podemos tener la ayuda también dentro de las escuelas para que se den las escuelas para padres que se requieren para formarnos en la única profesión en la que somos insustituibles, que es precisamente la de ser padres de nuestros hijos. Y de manera concreta, ¿hay algún mecanismo que incluya en la nueva reforma en la que estén pues obligados o que estén incentivados los padres de familia a participar? Sí. Desde hace ya algún tiempo, pero sobre todo cuando el secretario de Educación era Alonso Lujambio, se incentivó muchísimo los consejos escolares de participación social, que hay un consejo nacional, uno estatal, municipales y finalmente se derivan en las escuelas. Alonso Lujambio realmente promocionó muchísimo la figura del padre de familia dentro de la escuela, y los consejos escolares están formados, debieran estar formados con el 50+1 padres de familia. Lo demás son maestros, el director, alguien del sindicato, un vecino. Y también hay una asociación o una sociedad de padres de familia que, en la que los padres, que los papás podemos participar y podemos opinar, ya incluso en los planes de estudio, podemos ser observadores también en los exámenes que hacen los maestros, podemos opinar también sobre cómo se usen los recursos dentro de las escuelas públicas, y esto pues nos da una responsabilidad y un ámbito de acción muy bueno para poder lograr la calidad de la educación que todos deseamos. Consuelo, vamos a ver algunas gráficas de cómo impactan o cómo están establecidos los consejos de participación social en las escuelas. Muy bien. Y pues las gráficas, como podemos ver, amigos, nos dicen que a nivel nacional existen 241.762 escuelas y están establecidos 196.669 consejos. Esto quiere decir que existe una cobertura del 81.35%. Consuelo, la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿este 81% funciona? Hoy los padres de familia que acuden a las sesiones, me imagino, de estos consejos escolares, ¿funciona? Bueno, lamentablemente considero que muchas veces se llenan los requisitos que está pidiendo la Secretaría de Educación, pero que están muy lejos de funcionar como deben de ser, porque si funcionaran se vería reflejado ya en la calidad de la educación de cada escuela, y nuestro nivel todavía no es bueno, y todavía no hay una conciencia real de los padres de familia de su papel dentro de la escuela. Los consejos ya habían sido establecidos, pero de ser establecidos y estar trabajando en temas como la kermés o el Día del Niño, pues es lamentable, ¿no? La acción de los papás nada más en ese ámbito. A mí me parece que más que estar hablando de estadísticas, lo que necesitamos son hechos contundentes y números duros que nos hagan realmente ver cómo se está elevando el nivel de la educación, y sobre todo que sea contundente también la participación de los papás en temas que son verdaderamente importantes para lograrla. Veo que a los padres de familia no nos ha caído el 20, amigos, del papel fundamental que es la familia para la educación de nuestros hijos. Es un papel tan fundamental como que pues, va a ser, como dije en un principio, la pauta para crear buenos ciudadanos o no. Y en ese sentido, quiero hacerte una última pregunta y va en este sentido. Es, dime 3 situaciones que puedas recomendar a los padres de familia para que tengan buenos ciudadanos. Sí, claro que sí. Yo creo que en primer lugar es importante reconocer
que vivimos un momento de oportunidades y hoy los padres de familia tienen la oportunidad de participar dentro de las escuelas. Es importante también saber que como primeros educadores tenemos que invertir más tiempo en la escuela de los hijos, conocer a los maestros, acercarnos a ellos y también a los directores. Y por último, yo considero que tenemos que tener un plan sobre la educación de nuestros hijos y para ese plan tenemos que buscar a los mejores aliados que son los maestros y la escuela que elijamos para que nos ayuden en la tarea más bonita y sobre todo la más trascendente, porque estamos sembrando el México del futuro, estamos sembrando a los ciudadanos del mañana. Consuelo, muchísimas gracias por estar en este programa Buen Ciudadano. Amigos, nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.